Los padres son llamados a dar nacimiento a los hijos. Cada niño, con su alma inmortal, es de inmenso precio a los ojos de Dios. El deber de los padres es, por lo tanto, educar a sus hijos, nacidos en el pecado como descendientes de Adán, a fin de que sean para el Señor, para su pueblo y para el cielo. Es cierto que la educación es causa de fatigas y de sacrificios de fuerza y tiempo, pero merece la pena, pues el niño es destinado a ser ciudadano del cielo. Qué terrible responsabilidad para los padres, si no tienen en cuenta esta misión o simplemente la descuidan. Los hijos son un don de Dios. Es un gran honor para los padres recibir un hijo de las mismas manos de Dios. Leemos en el Salmo 127, versículo 3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». El Creador forma al niño que va a nacer, y lo hace de una manera maravillosa. El salmista celebra esta admirable sabiduría de Dios. Podemos leer en el Salmo 139, el versículo 13, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Dios interviene también en el nacimiento del Hijo. Leemos en Isaías 69, versículo 6, «Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento?, dice tu Dios». Qué cosa tan terrible cuando el hombre se atreve a suprimir lo que Dios hace. Numerosas mujeres del Antiguo Testamento, como Sara, Rebeca, Raquel, la mujer de Manoa, Ana y en el Nuevo Testamento, Elizabeth, deseaban ardientemente un hijo. Mientras esperaban que Dios las escuchase, sufrían mucho a causa de su esterilidad. Sara trató de remediar su problema utilizando sus propios medios. Por falta de fe y de perseverancia en las promesas de Dios, no cosechó, en el caso de Agar, nada más que dificultades. Se rió de las promesas de Dios. Sin embargo, a su término, al año siguiente, Dios cumple su promesa, y por la fe, la misma Sara recibió fuerza para concebir. La mujer de Manoa era estéril. Un ángel le promete un hijo, ordenándole que lo eduque como nazareo, consagrado a Dios. Las palabras del ángel no bastaron a su marido, quien suplicó a Jehová que le mostrara lo que debían hacer. Dios escuchó su súplica, pero sin añadir nada a las palabras de su mensajero. En cada uno de estos casos, donde la falta de fe era evidente, Dios siempre permaneció fiel a su promesa. Isaac y Zacarías oraron para tener una posteridad, y Dios les concedió lo que pedían en su oración. Escuchó también la oración de Raquel, dándole un hijo. Cuando Ana suplicó a Dios y Él le concedió un hijo, ¿qué hace ella inmediatamente con este don de Dios? Ya antes de que naciera, prometió solemnemente: «Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Debía ser nazareo, consagrado a Dios no solo por un tiempo, sino para siempre. De esta manera renunció a todos los derechos personales sobre su hijo en favor de Dios, y cumplió su promesa: «Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». 1 Samuel 1:28. Y Dios no tardó en bendecirla, porque el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 1 Samuel 2:26. La práctica del voto no ha perdurado en el Nuevo Testamento, pero la actitud de Ana puede servirnos de ejemplo, incitándonos a considerar a nuestros hijos como agradables a Dios. Ojalá haya muchas Anas entre nosotros que deseen un hijo, no para ellas mismas, sino para servir en el santuario. Aún hoy día, la esterilidad puede ser una fuente de penas escondidas y profundas. Muchos sufren por tener que renunciar a los hijos, pero hay otras que aceptan ese estado para ocuparse con provecho de otros hijos con el propósito de llevarlos a Dios. Así,
La profecía de Isaías 54:1, que se realizará plenamente en el futuro, encuentra ya una explicación en nuestros días, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Citemos el caso de Mardoqueo, quien, cuando Ester perdió a sus padres, él mismo se encargó de educarla. Notemos que la palabra reconoce la filiación por adopción, al lado de la filiación por nacimiento. Siempre es perjudicial que los padres, o uno de ellos, tengan preferencias por un hijo. Isaac amaba a Esaú, mientras que Rebeca amaba a Jacob, y ya conocemos las tristes consecuencias que originó esta situación. Cada hijo tiene un carácter diferente. Esaú, por ejemplo, era cazador, amaba el contacto con la naturaleza, mientras que Jacob, por el contrario, más pacífico, amaba su casa y permanecía en su tienda. Desde la más temprana edad se pueden discernir estas disposiciones. Los hijos tienen necesidad de la unanimidad y de un perfecto acuerdo de sus padres para su educación. Así que es indispensable que tanto el padre como la madre permanezcan en el lugar que Dios les ha asignado. Los niños tienen tendencia a imitar lo bueno y lo malo que ven en los adultos. Veamos algunos ejemplos que nos da la palabra. Cuando el Señor Jesús hizo su entrada en Jerusalén, la multitud clamaba: «Hosana al Hijo de David». Momentos después, los niños hicieron lo mismo en el templo. Repetían lo que habían oído. Y ¡qué gracia más maravillosa! El Señor lo apreciaba. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Tito debía exhortar a los jóvenes y ser a su vez un modelo. Debemos vivir personalmente lo que predicamos. Los padres de Moisés no temieron la orden del rey de Egipto. Su hijo imitó la fe de ellos y no temió la cólera del rey. Era realmente hijo de una familia que vivía por la fe, como constatamos en Hebreos capítulo 11, versículos 23 y 27. Ocosías anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y así, siguiendo el ejemplo de ellos, tributó homenaje a los ídolos. El buen y mal ejemplo de los padres produce sobre los hijos mayor efecto del que podamos imaginarnos. Perseverar en el buen ejemplo necesita un ejercicio constante por parte de los padres. Tener a los hijos en sujeción, con toda honestidad. Esta exigencia pedida a los ancianos de la asamblea en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 es válida para cada hogar cristiano. No se trata de ceder a los caprichos de un niño, ni de caer en el despotismo, sino que la seriedad y la dignidad deben caracterizar a los padres. Que gobiernen bien a sus hijos. Esta cualidad, exigida al siervo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 12, debe caracterizar igualmente a todos los padres creyentes y exige por parte de ellos perseverancia en el sentimiento de su responsabilidad en la educación de sus hijos. Ante todo, deben, por la fe, solicitar la ayuda del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, versículo 5. No existe una regla establecida de antemano para la educación. Instruye al niño en su camino, o conforme al carácter del muchacho, como dicen algunas versiones. Proverbios 22, versículo 6. Esto supone una manera de obrar adaptada a cada niño, lo que a veces no será comprendida por sus hermanos, por lo cual es necesaria una gran dependencia del Señor para evitar errores, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una educación, ya sea buena, mala o inexistente, repercutirá en toda su vida. El padre y la madre deben examinar, delante del Señor, si la finalidad que persiguen para sus hijos es verdaderamente según su voluntad, por el bien de ellos y no para satisfacer sus propias ambiciones. Jocabed, la madre de Moisés, no tuvo mucho tiempo para ocuparse de la educación de su hijo. Con cuánta rapidez nuestros hijos, educados en el protegido seno de la familia, son lanzados a un mundo en el que los peligros los asedian por doquier. Jocabed, y sin duda su marido, implantaron en el corazón de Moisés esta semilla que le llevó,
hecho ya grande, rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, versículos 24 al 26. El apóstol Juan no tenía mayor gozo que saber que sus hijos espirituales andan en la verdad. Tercera Juan 4, comparar con segunda Juan 4. Probablemente aplicaba estas palabras a creyentes para los cuales era como un padre en Cristo. ¿No es este el propósito que todos los padres cristianos deberían tener constantemente ante sí? De que sus hijos no sean solamente del Señor, sino que también anden en la verdad y en la sana doctrina. En la actualidad, los padres corren el peligro de perseguir metas ambiciosas que no hacen más que dañar la vida espiritual de sus hijos. Lamec, descendiente de Caín, es un ejemplo sorprendente. Sus hijos fueron hombres del mundo, pusieron las bases de la sociedad humana. Jabal fue padre de los que habitan bajo las tiendas y crían ganados, agricultura y ganadería. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, arte y música. Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, artesanía e industria. El comercio no hizo su aparición hasta más tarde, en los días de Sodoma. Todo creyente se encuentra en el mundo, debe comer su propio pan trabajando sosegadamente. Pero si su única aspiración es la de subir en la escala social para conseguir la situación más elevada, en detrimento de su estado espiritual, se ocasionará grandes daños. El mundo sin Dios ofrece todo lo que puede satisfacer el corazón natural, ayudándole a conseguir el éxito, pero su final es la condenación. El mundo ejerce también, hoy día, una enorme influencia sobre los creyentes. ¿Y cuántos estragos no ha habido a causa de la falta de vigilancia? Otros padres amasan tesoros para sus hijos y se parapetan detrás de 2 Corintios 12, versículo 14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está claro que el apóstol quería solamente justificar su comportamiento frente a los corintios, a los que él no quería ser gravoso o una carga. Los padres se cuidan de sus hijos por amor, y deben amasar para ellos tesoros, pero primeramente en el cielo, donde éstos no perecen.